Ok, entonces, lo que está viendo, estoy shareando, todo bien. Lo que vamos a discutir son el caso de cotas, no de intervalos de dos lados. Entonces, bueno, es obvio a esta altura ya, ¿no?, que los intervalos de confianza dan información sobre parámetros y tenemos dos tipos de intervalos. Los intervalos de los dos lados, que corresponden a mediciones, usualmente con un nivel de confianza de 68%, y donde uno dice el rango mu1, mu2 incluye con cierta cobertura el verdadero valor mu. Pero también están los casos en que hay un solo lado de intervalo, que son a una cota inferior o superior, y que normalmente se toma con confidence level del 90-95%, y eso es lo que vamos a discutir en lo que queda ahora de la clase. Entonces, acá les puse algunos ejemplos de casos en los cuales son límites superior e inferior, que sobre todo son importantes cuando uno tiene un resultado negativo. O sea, los casos de límites inferior o superior difieren también de los casos de límites a los dos lados, en el cual uno no tiene un estimador necesariamente. O sea, no tiene un estimador, solo tiene un intervalo. No hay un valor de estimador, es decir, además de este intervalo, que es una cota, doy esto como estimador, sino simplemente no hay estimador. Entonces, por ejemplo, la tesis de Javier Tiefenberg. Con Ollé intentamos, bueno, hicimos una cosa para ver neutrinos de ultra, esto quiere decir ultra alta energía, extragalácticos, hacia afuera de la galaxia, que inciden sobre la Tierra. Y no encontramos ninguno que seguro sea, alguno dudoso podría ser. Entonces, la respuesta fue, básicamente, no vimos. El flujo que hemos visto es cero. Pero definitivamente lo que podemos decir es, el flujo de neutrinos extragalácticos ultraenergéticos sobre la Tierra es menor que tanto. Seguro es menor que tanto, porque si fuera mayor, lo hubiéramos visto. Entonces, el resultado negativo, y es, no observamos nada, y que sería, los estimadores cero, si quieres, se transforma en un límite superior, en donde uno dice, el flujo de neutrinos es menor que tanto, y donde siempre lo que tiene que pensar es porque si eso no pasara, yo lo hubiera medido. Por ejemplo, ahora, ya que los otros dos miembros asociados de la materia trabajan en esto, otro ejemplo es, no se observó aún materia oscura. Entonces, por ahora en lo que respecta podemos decir, la materia oscura no hay, pero lo que podemos decir no se ha visto, y entonces lo que uno pone es una cota superior a la densidad de materia oscura que hay. Esto es una versión simplificada, pero suficiente para esta materia, que es la densidad de materia oscura que hay por la probabilidad de interacción que hay. El producto de esas dos cosas nos dice que tendríamos que observar. Entonces uno tiene una cota superior diciendo, el producto de probabilidad de interactuar por la densidad que hay es menor que tanto, porque si fuera mayor yo lo debería haber observado. Saliendo de física, busqué en Google, encontré los que lo usan, pero miden de contaminación de sustancia en sangre. Nada, eso no quiere decir que no hay, sino que le juro que no es más que tanto si no lo hubiéramos visto, pero definitivamente podría ser hasta tal valor superior de un resultado negativo, un resultado no observamos. No necesita ser, hasta ahora los ejemplos que di es mayor que, pero también hay, es menor que, también hay mayor que. Por ejemplo, se quiere medir la eficiencia de un cierto proceso, y digamos que se hace 100 pruebas y hay 100 éxitos. Eso no quiere decir que la eficiencia es 100%. Quizás nuestra mejor estimación es 100%, pero podría ser 99%, y quizás si yo en vez de hacer 100 veces la medición la hacía 1000, había 2 que fallaban, pero que en 100 intentos no hubo ese fallo. Entonces, ahí uno lo que dice, la eficiencia de cierto proceso no es menor que tanto. Por ejemplo, si yo lo que podría decir, si de 100 medí 100, lo que quiere decir es que la eficiencia es 96% o más, pero no puede ser menor que 96% porque yo ya tendría que haber visto fallos dentro de mis 100. Entonces ahí lo que tenemos es una cota inferior, no superior, en el sentido que la eficiencia va desde tal cota inferior, de tal cota menor, 96, hasta el máximo que 100. Para dar un ejemplo de nuestra área de trabajo, ahora de la mía, sino solo lo de ellos, hay una teoría que se llama la teoría de supersimetría, que predice que tiene que haber ciertas partículas, por ejemplo, que son los compañeros supersimétricos de las partículas conocidas. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que debería ser el compañero supersimétrico del electrón. No ha sido observado todavía. Bueno, ahí lo que ponemos es una cota, de nuevo, inferior en la masa, en el sentido de la masa está entre, por ejemplo, 900 GeV e infinito, porque si fuera menor la masa, lo hubiéramos observado esta partícula. Entonces, la cota está de 900 a infinito. O sea, ese es un ejemplo de un límite inferior. La masa es mayor o igual que tanto. Menor, no,
menor no puede ser porque lo hubiéramos visto. De nuevo un resultado negativo. Entonces yo me voy a concentrar, el paralelismo es casi total, salvo un ejemplo, una cosa que me consta a mí al menos que voy a mencionar. Me voy a concentrar en límites superiores, pero está claro que límites inferiores también pueden aparecer. Entonces, si bien esto ya lo vimos en el sentido de, lo vimos en F1, buena parte, hicimos la fórmula también, obviamente, sí, para en el caso de Poisson, para tener límites inferiores y límites superiores Quiero presentarlo de esta manera, que en el fondo sigue siendo el resultado. O sea, la idea es la siguiente. Supongamos que el n observado, en este particular, no está escrito acá, pero n observado 0. Así que lo pongo para que quede claro. Las slides que estoy mostrando ahora corresponden a, hice una medición de una variable y obtuve 0. Entonces, quería contar este ejemplo particular porque es importante entender que medir 0 no es no medir nada, es haber medido 0, y 0 tiene mucha información. En particular, quiere decir que no hay más que cierta cantidad de lo que estoy buscando, porque si no lo debería haber observado. Entonces, ¿cómo saco la cota superior de mu? ¿Cómo saco lo que se podría llamar mu upper limit? Esto no lo está tomando nadie, pero... no importa, no vale la pena por esto. Mu upper limit. Entonces, lo que hago es calcular la distribución de Poisson para distintos valores de mu. Y entonces, lo que voy a ir haciendo acá ahora es voy haciendo crecer mu, ven 0,4, 0,5, 0,6, y a medida que voy haciendo crecer mu, el azul baja y obviamente el rojo sube, y azul es entonces la probabilidad que está ahí está acá marcada, donde n observado es, la probabilidad que n sea menor o igual que 0, o sea que sea 0, es esta columna que vale 90%. Entonces, si voy subiendo el valor de mu, ahí ven, mu va subiendo, entonces de a poco van creciendo los otros números, el 1, el 2, luego va a aparecer la probabilidad de 3, van bajando, y obviamente la probabilidad de tener n igual a 0, o sea, n menor o igual que n observado con n observado a 0, va cayendo. Entonces, va a llegar un momento, quiero llegar, entonces sigue creciendo, y bajando el azul, y digamos que llega un momento que estoy acá. Llega a este punto. Entonces, en este punto uno puede analizarlo y decir de la siguiente manera. Llegué a mu igual a 3. Para mu igual a 3, lo que tengo acá es que la probabilidad de medir n menor o igual que 0 es 0.05. Por eso paré en particular acá, venía bajando, ahora voy a seguir un cachitito más. Entonces, este es un ejemplo en el cual uno puede decir, bueno, el número que obtuve, 0, es poco probable, 5% nada más. Entonces, déjenme decirlo bien, un minutito. Entonces, acá claro, en la medida que el número observado por mí va cayendo en probabilidad, yo cada vez más sospecho de que el valor, por ejemplo, igual a 3, la probabilidad de haber observado es 5%. Yo puedo decir, es 3 y es 5%, es una fluctuación, o el mu3 es el máximo valor que voy a aceptar para de estimación de mu, porque si yo sigo subiendo el valor de mu, la probabilidad de este azul ya se hace tan chiquitito que considero que no puedo aceptarla como una fluctuación del 3. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo que hay un 5%. Ok. Yo estoy con... ok. Entonces, lo que yo puedo decir acá es con un alfa de 0.05. Ahora vuelvo a por qué estoy metiendo alfa, porque como yo lo que voy a decir es, voy a rechazar valores de mu iguales a 3 o más, porque la probabilidad de haber observado el 0, si es cierto el 3, es solamente 5%. Entonces, hay una probabilidad, si yo de ahora en más rechazo este valor de mu, hay una probabilidad del 5% que yo me esté equivocando al rechazar mu, y en realidad
mu era cierto y yo observé este valor 0 simplemente porque está por una mala suerte de 5%. Entonces, lo que puedo decir es que con un alfa de 0.05 yo estoy rechazando la hipótesis, o con un 95% de confidence level, que es 1 menos alfa, con un 95% de confidence level, voy a rechazar la hipótesis mu igual a 3, donde hay una probabilidad de 5%, que en realidad la hipótesis esta es cierta, la hipótesis es cierta y justamente este 5% surgió simplemente por la fluctuación del número observado. Yo, por ejemplo, podría seguir, digamos, esto sería 95%. Yo puedo seguir, ¿dónde está? No avanzo. Ahí está. Avanzo, entonces quiero seguir hasta que la probabilidad de n menor o igual que 0 sea 3%, 2%, y se me fue. Bueno. Recién no entiendo qué está pasando. O sea, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo. Con un 99% de confidence level, yo voy a decir que dado que observé, mi observación fue 0, yo voy a rechazar el mu de 461, pero hay una probabilidad de 1% que yo esté rechazando el 461, y realmente el 461 era cierto, porque hay un 1% de probabilidad que si el mu es 461, yo observe 0, pero esa probabilidad es solo de 1%. Entonces, hay un 1% de probabilidad de que yo rechace 461 y en realidad era cierta, porque 1% de las veces con 461 puede ocurrir que yo mida 0. Pero con 99% de confidence level, que es 1 menos alfa, la voy a aceptar, voy a rechazar este numerito. Voy a rechazar ¿cómo se llama? En este caso el 99%, voy a rechazar este valor de mu. Consideremos otro caso ahora. Por ejemplo, que yo observé 3. Entonces, ahora mi observación es 3. Y ahora sigue siendo exactamente lo mismo que antes, pero la probabilidad de que n sea menor, pero lo voy a escribir aunque después venga, entonces. No importa, ahora después lo ponemos, pero quiero, como recién obtuve ese resultado, entonces, me dio que la probabilidad, entonces, si n observado es 0, la probabilidad de que n sea menor o igual que n observado, dado que mu es igual a 3, mostramos que era 95. No, sí, con n observado igual a 0. Entonces, ahora estoy considerando que el n observado es 3, lo está escribiendo horrible. Sí. Luego voy a escribir este renglón y lo miramos, hasta que lo noto porque ahora estoy haciendo el otro. Así que... Entonces, estoy analizando el caso, n observado es 3. Y estoy acá para calcular, obviamente, el área total de las barritas estas es 1, y estoy mirando la probabilidad de que n sea menor o igual que 3 ahora, porque n observado es 3, y a medida que voy aumentando el mu, lo que va ocurriendo es que la probabilidad, a medida que aumento el mu, ustedes ven, voy a 1,74, etcétera, a medida que lo voy aumentando, va disminuyendo la probabilidad del azul y va aumentando la probabilidad del rojo. Entonces, si yo paro acá, puedo decir, dado que yo observé 3, ¿puedo descartar el 330? Bueno, no, porque la probabilidad de obtener de 0 a 3 es 58%, así que tu resultado de haber obtenido 3 es perfectamente compatible con el 330. No hay ninguna razón para rechazar este 330. Probá con valores de mu más altos hasta que la probabilidad de lo que vos observaste sea suficientemente chica o tenga el valor de alfa que vos querés como significancia o 1 menos alfa como confidence level. Entonces, sigo bajando. Entonces, sigo acá. Y entonces acá estamos en que, ahora creo que sí podés pasar al otro lado.
Estoy enganchado, se enganchó. A ver acá. ¿Cómo fue? A ver, levantó un pesito, no sé. Porque no me deja. Y ahora quizás sí. Entonces, lo que tengo es que para n observado igual a 3, la probabilidad de que n sea menor o igual que n observado dado que mu es igual en este caso, ¿cuánto era? Perdí mi slide. Ahora, ¿cómo? Sí, acá está, ¿verdad? ¿Cómo llego a la slide? Acá está, 775. Entonces yo lo que voy a decir que si mi n observado es 3, y la probabilidad de que n sea entre 0 y 3 es 0.05, lo que voy a decir que 7.75 está justo en el límite entre rechazo y no rechazo. No bien subo por encima de 7.75, este número va a bajar y entonces voy a decir yo rechazo este valor de mu y lo voy a reemplazar ahora por esto, por mu superior, límite muap, donde en este caso muap es lo que acabo de decir, y me lo olvidé, 7.75. Entonces, con un alfa de 0.05 o con un confidence level igual a 1 menos alfa de 0.95. Entonces, lo que digo acá es, con un 90, entonces, para 7.75 este número es 0.05, entonces yo voy a rechazar este MUAP, voy a rechazar este 7.75 con una probabilidad de cometer un error tipo 1 del 5%. Hay un 5% de probabilidad de que en realidad no tenía que rechazarlo y este valor que obtuve es una fluctuación del MUAP de 7.75. Entonces, hay una probabilidad del 5% de que yo la rechace cuando es cierta. Dicho de otra manera, tengo un 95% de confidence level de que, dado que este número es tan chiquitita, este valor y valores superiores los puedo rechazar y por lo tanto es un límite superior. Entonces, resumiendo lo que en el caso general acá, lo que quiero decir es, vamos a borrar esto acá. Entonces, la probabilidad de que n sea menor que n observado evaluado en el límite superior es justamente alfa igual a 1 menos CL. Esto de todas maneras creo que en la slide siguiente va a estar, pero así resumo los dos ejemplos que hice. ¿Me volvés a tomar a mí? Ah, dejé de seriar yo, ¿cierto? Claro, dejar de seriar, tengo que encontrar dónde está el zoom. Entonces acá resumen lo que yo estaba mostrando para el caso de que el número observado es 3. O sea, hice una medición y me dio 3. Pero lo que tengo que, la probabilidad que n sea menor o igual que 3, el valor de mu, acá lo llamo señal a mu, pero signal quiere decir mu en este caso. Entonces, la probabilidad de que mi valor observado sea menor o igual que 3 para un valor de 6,68 es 0,10, para un valor de 7,75 es 0,05 y para 10,05 es 0,01. Entonces, la forma de decir esto es
¿ok? Es que con un 90% de confidence level, el límite superior para mu es 6,68, con un 95% de confidence level es 7,75 y con un 99% de confidence level es 10,05. Entonces, lo que tenía escrito recién en el pizarrón es esto, que es la expresión que me da la solución exacta de cuánto es, dependiendo del alfa que yo acepte, cuál es dado el número observado, cuál es la cota superior. En el ejemplo que teníamos acá, n es igual a 3, alfa es igual a 0,1, 0,05 y 0,01, y eso me da los tres valores de mu que están escritos acá, que corresponden a la significancia de 0,10, 0,05 y 0,01. O sea, si yo observo tres eventos, lo puedo directamente decir que lo que seguro con un 95% de confidence level, el mu del cual, de la ecuación de la cual provienen, no puede ser mayor que 7,75. Ese es el límite superior. Por encima no puede ir. Menor sí, por supuesto. La menor, de hecho, es más compatible todavía con los tres que observé. Entonces, acá lo que tenía era para n igual a 3. Lo que hago es lo mismo, solo que ahora lo que me concentro es me centro en el 95% del nivel de confianza, o sea, me quedo en este de acá, 95% del nivel de confianza, pero lo que cambio es el n observado. Ahora el n observado no es 3, sino que pruebo distintos valores, 0, 1, 2, 3, 4. En particular, el 3 corresponde a 7,75, que es el que tengo acá, y el 0 corresponde al 3, que es el primer ejemplo que hice. O sea, el 3 y el 7,75 lo hice a mano. Pero uno puede repetir cuál es el límite superior para cada uno de los valores observados. Para cada uno de los posibles valores observados. Lo que tienen acá es la misma curvita que vimos hace un ratito, la curva de cobertura, pero ahora no para un intervalo centrado de 68% de nivel de confianza, sino la cobertura para un límite superior. Y lo que vemos de nuevo que tenemos el serruchito. No entro en detalle, me gustaría que lo piensen, y si no lo discutimos, pero no quiero ahora entrar a discutirlo por llevar tiempo, porque, no sé si se acuerdan, cuando vimos el método de Neyman de 95%, vimos que en realidad, sí, creo que lo mencioné, que nunca llegaba al 95%, estaba siempre por arriba del 95%, pero nunca lo tocaba. Acá, en cambio, lo toca siempre. Y la razón está en que en un caso era un intervalo de doble límite, mientras que el límite superior es de un solo límite. Y eso hace la diferencia, se lo dejo que lo piensen ustedes. Entonces, tenemos entonces este valor de n observado y el respectivo límite superior, y en particular es interesante lo que yo les decía, que si medimos 0, con un 95% de confidence level, podemos decir entonces que el límite superior es 3, pero no más de 3. O sea, medir 0 definitivamente da información sobre el mu del cual provienen los resultados. Ok, entonces, esto es el caso de vía cinturón de Neyman y, por supuesto, entonces, que tiene el recubrimiento de la cobertura correcta, que es lo que tiene todo este cinturón, frecuentista que se precie. La otra opción es hacerlo bayesiano. Entonces, recuerden, dos slides para que recuerden bayesiano, que por supuesto ya lo vimos en F1. Recuerden que la idea era que uno transformaba la densidad de probabilidad en un posterior, donde la densidad de probabilidad, la conocida, es la probabilidad de medir X si el verdadero valor del parámetro es mu. Invertir mu y X lo transforma esto en el posterior, que me dice, esto es el posterior, que es la probabilidad de medir la probabilidad de que el parámetro valga mu si lo que medí es X. Entonces, repito, acá es, ¿cuál es la probabilidad de medir X si el valor del parámetro es mu? Acá es, ¿cuál es la probabilidad de que el valor del parámetro sea mu si medí X? Donde, por supuesto, la simple frase, ¿cuál es la probabilidad de que el parámetro mu valga tanto? Es la esencia de Bayes. Yo tengo derecho en Bayes a hablar de la probabilidad de que un parámetro valga tanto. En un método frecuentista, los parámetros son numeritos fijos y yo solo puedo hablar de la probabilidad de que la variable aleatoria esté en un cierto rango. Acá
la variable aleatoria es x, que yo mido, pero mu como parámetro también le asigno probabilidades, grados de creencia, y es por eso que puedo hacer este cruce de pasar el mu de adelante del mu de atrás a adelante y el x de adelante a pasarlo atrás. Y como bien saben, estos dos números están relacionados por el teorema de Bayes, que me dice que el posterior es igual a la probabilidad de x dado mu por el prior, y por supuesto este es el problema principal que tiene Bayes, y es que me obliga, para poder sacar el posterior, del cual voy a sacar los resultados, necesito meterle un prior que es arbitrario, ciertamente discutible qué valor se elige. Hay algunos que son más razonables, otros que no, pero ya el hecho de decir que uno es más razonable que otro implica que hay un nivel de arbitrariedad. La constante esta C, en vez de poner que esto es proporcional, uno lo puede poner como C, donde C es un numerito que no depende de mu, pero que me hace que la integral del posterior sea 1. O sea, uno lo que quiere que si el posterior va a ser la densidad de probabilidad del parámetro mu, uno quiere que integrado sobre mu eso valga 1, y entonces eso me obliga a que la constante C, para que esto valga 1, la constante C tiene que ser la integral C por la integral ¿cómo se llama? De aquí a lo que estoy marcando, no sé cómo decirlo de esto. La integral de C por esto tiene que ser 1 y por lo tanto este C tiene que ser directamente la integral de esto de aquí, cosa de que como se llama, esta es la constante de normalización, y esto me asegura de que si integro P mu sobre todo el rango de mu, con este C acá, al integrar acá sobre todo el rango de mu, me queda exactamente C por la integral dividido C, que es 1 sobre la integral, por la integral me da 1. Entonces, en el caso de, esto era el recuerdo de Bayes. En el caso de Poisson, acá no tenemos una densidad de probabilidad en el caso de Poisson, porque la X es discreta, entonces tenemos una probabilidad. Entonces, esto se parece mucho en que tenemos la probabilidad de X o el posterior de mu, acá tenemos la probabilidad de N y el posterior de mu, entonces de nuevo, esto es lo que usamos hasta ahora, la probabilidad de medir N, dado que esto vale mu, al revés es cuál es la probabilidad de que esto valga mu, dado que medí N. Y de nuevo, entonces lo que me queda es la relación que el posterior es la probabilidad por el prior, la probabilidad en el caso de Poisson es esta de aquí, y lo que me queda entonces es que el posterior es el prior, que por ahora lo voy a directamente considerar, luego vamos a ver, voy a considerar que el prior vale directamente 1, y me lo olvido de ahora en más, entonces de ahora en más, hasta que yo avise, va a aparecer solito, trabajo bajo la suposición de que el prior vale 1 directamente para todo valor de mu, que es una de las consideraciones típicas. Entonces, directamente me queda la probabilidad de Poisson, pero como solo me interesa la parte que depende de mu, este n no necesito, ya que acá hay una proporcionalidad, el n no necesito ponerlo porque sigue siendo proporcionalidad, y entonces tenemos que el posterior de mu es e a la menos mu por mu a la n, donde n, recuerden, es el numerito que yo observé. Y entonces esto integrado en cierto rango de mu me da la probabilidad de que mu esté entre dos dados valores. Entonces, en particular, si yo mido un dado n observado, el posterior es este. ¿Y qué hago con este? Lo integro. Entonces, de nuevo, un segundito. Entonces, recuerden que el posterior es este, y entonces lo normalizo con la constante de normalización, que directamente es la integral de esto, y lo dibujo, y es esto que tengo acá. Entonces, este es el posterior, P de mu dado n ops, para el caso de que pi mu es uniforme, y me da directamente esta función, el posterior esto es para n observado igual a 3, depende del valor de n. Entonces, el propio concepto de hablar del posterior, de la distribución de probabilidad de mu, es la esencia de Bayes. Entonces, si yo quiero calcular un dado rango para mu, lo que hago es, puedo por ejemplo decir, bueno, dado que esta es la densidad de probabilidad de mu, quiero calcular un rango de 68% de probabilidad para mu, entonces lo que hago es, si aquí quiero 68, elijo el complemento que es 32, elijo 16% de probabilidad de este lado, 16% de probabilidad de este lado, o sea, este área marcada acá tiene 0,16, esta tiene marcada 0,16, este numerito es este numerito es 2.09, que está anotado acá, este numerito de acá es 5,90,
Y entonces, nada, uno dice, la probabilidad, si esta es la distribución de probabilidad de mu, la probabilidad de que esté entre 2.09 y menos 590, perdón, claro, es 68%. O sea, elegí el 209 y el 590, estos dos numeritos, tal que la probabilidad de lo blanco sea exactamente el 68%, y entonces uno tiene derecho a decir que la probabilidad, hay un 68% de probabilidad de que mu esté en este rango, y si, dado que el valor más probable con 3 era justamente 3, la forma en que lo publico, digo, bueno, mi estimación para mu es 3, más 290, que me da el 590, o menos 0,91, que me da el 209. Entonces, básicamente lo que hago es integro desde 0 hasta el límite inferior y pido que esto valga 16%, por ejemplo, e integro desde el límite superior hasta infinito. Y esto es lo que se llama los intervalos simétricos en probabilidad, en el sentido de que el criterio para elegir mu1 y mu2 es que este área sombreada sea igual en área a este área sombreada. Pero está claro que esto es un criterio. Yo tengo derecho a elegir cualquier par de valores mu1, mu2, tal que el área entre mu1 y mu2 valga 68%. Y hay infinitas maneras de dividir este rango en una zona rosadita y en una zona blanca, tal que el área de la blanca sea 68%. Los dos casos más comunes son los siguientes, que no sean esto en el cual pido iguales probabilidades. Uno es este, en el cual uno lo que dice es, bueno, mi criterio para elegir el mu1 y el mu2, siempre recuerden, el área debajo de lo blanca es 68%, pero claramente es un área distinta de esta. Entonces, aquí el criterio es, bueno, yo quiero que el error sea simétrico. No quiero esto de que tengo que sumar un número y restar uno distinto. Quiero que mi intervalo sea más o menos algo. Entonces, lo que tengo que pedir es, me paro en el valor central, en el 3, y me muevo para un lado con mu, y me muevo con mu2, y me muevo para otro lado con mu1, tal que cuando mu2 se corre 1 para la derecha, mu1 se corre 1 para la izquierda, y cuando se corre 3, el otro se corre 3, y los voy corriendo conjuntamente, el límite superior hacia la derecha y el límite inferior hacia la izquierda, hasta que llegue al área de 68%. Hasta que llegue al área del 68%. Por supuesto, el precio fue ahora que la probabilidad que me queda abajo y la probabilidad que me queda arriba es distinta, obviamente no se puede las dos cosas. Entonces, acá el criterio de que sea el intervalo simétrico es que mu2 menos mu sea igual a mu menos mu1. O sea, del límite superior a mu tiene que haber la misma distancia que de mu a mu1. Y entonces, esto es siempre con prior uniforme, un intervalo bayesiano de 3 más menos 1,84, donde la probabilidad de que mu caiga entre 3 más 1,84 y 3 menos 1,84 por construcción es 68%. Bien, entonces acá lo que tenemos son equiáreas, acá tenemos intervalos, como se llama, intervalos simétricos. El otro, que también se usa mucho, es el intervalo más corto posible. Que uno dice, quiero el error más chico posible. El error más chico posible, lo que básicamente lo que quiere decir es, el área blanca, por supuesto, es como siempre 68%. Pero quiero elegir mu1 y mu2 tal que el ancho del área blanca sea más chica que en los casos anteriores y que en cualquier otro caso. O sea, quiero elegir mu1 y mu2, no solo para que el área, o sea, tengo mu1 y mu2 son dos numeritos que tengo que fijar. Una condición es siempre que el área de mu1 y mu2 tiene que valer 0,68. La otra, acá, es que la distancia de mu1 a mu2 sea lo menor posible. Y es fácil convencerse que eso lo que tiene que pedirle uno es que el límite superior y el límite inferior y el límite superior, el prior tiene que valer lo mismo. Y es la condición que tenemos acá escrita en términos de prior. Y entonces, está claro que si yo quiero el límite lo más cortito posible, lo que me conviene es dentro de mi intervalo elegir los valores de posterior más altos posibles, cosa que por cada diferencial mu de probabilidad que estoy incluyendo, el valor de la integral es lo más alto posible. Y entonces, este error, que es asimétrico, pero que tiene un ancho de 2,15 más 1,45, es el intervalo de confianza más chiquito que puedo conseguir con un 68% de nivel de confianza. Y que es un criterio razonable porque, bueno, está bueno tener el error más angostito posible. Entonces, cuando yo les había dicho
ahora no está en el pizarrón, no lo pueden ver, pero les había dicho que cuáles son los distintos métodos que teníamos para hacer intervalos, y que habíamos dicho que tenemos el del sigma, Kramer-Rao, el de verosimilitud, el del cinturón de Neyman, y teníamos Bayes más. Bueno, acá tienen 3 intervalos de Bayes. Y está claro que habría infinitos posibles para definir. Entonces, bien. También lo que puedo es no pedir un intervalo, sino pedir una cota. Entonces, por ejemplo, lo que puedo pedir es una cota superior, y entonces lo que hago es, podría seguir con 68, pero cuando paso a cotas trabajo con 90 o 95%. Lo que digo es, bueno, tengo que elegir la zona de aceptación de mu, como siempre la blanca, y la zona de rechazo, como siempre la rosada, lo mismo que acá, o rojo, rojo es esto. Y entonces, tener la cota superior quiere decir elegir desde 0, correrme desde 0 hasta, con un 95% de nivel de confianza, es correrme desde 0 hasta, ¿cómo se llama? Hasta que el área valga 95, y por supuesto el área sombreada va a ser 0.05, y entonces en este caso este numerito es 775, y digo que el límite superior es 775. ¿Eso qué quiere decir? La probabilidad de que mu esté entre 0 y 775 es 95%, la probabilidad de que esté por arriba de 95, por arriba de 775 es 5%. Entonces esta sería una manera de poner un límite superior, y obviamente el límite inferior también está claro cómo hacerlo. Un caso que habíamos analizado en particular es el caso 0, rápidamente. Entonces recuerden que teníamos que el posterior era E a la menos mu por mu a la n observado. E a la menos mu por mu a la n observado. Pero si el n observado es 0, el posterior directamente es E a la menos mu. Porque con n observado 0, este término se me va y directamente me queda E a la menos mu. Entonces, la ecuación para obtener el límite superior cuando n observado es 0, recuerden que era que la integral desde 0 hasta infinito, perdón, desde 0, acá tengo el complemento, entonces, la integral desde el límite superior hasta infinito, la integral del límite superior hasta infinito es lo que llamamos alfa o 1 menos L, y acá como el posterior es directamente E a la menos mu, la integral de E a la menos mu es trivial, es esto, y bueno, si acá despejamos el límite superior, directamente me queda que el límite superior es el menos logaritmo de 1,095, lo único que hice fue 1 menos L, despejar límite superior en términos de confidence level, y me queda que ese límite es 3, o sea, 2,999 en realidad, no es un 3 en redondo, pero lo que sí es menos, exactamente es menos el logaritmo de 1 menos 0,95, que es lo que sale de despejar esta ecuación, que es lo que salió de integrar el posterior cuando el n observado es 0. Entonces, con esta ecuación, bueno, primero la pongo y después voy brevemente para atrás. Acá lo que tengo es resumiendo el límite superior para el caso frecuentista y para el caso bayesiano. Entonces, recuerden, esto fue lo primero que hicimos. En el caso frecuentista no teníamos un histograma continuo porque nuestra variable era discreta. En el caso bayesiano, nuestra variable es la continua, que es el mu, entonces por lo tanto esto es una función, mientras que esto es son barritas, o sea, son valores para cada valor entero. Esta ecuación de acá es exactamente la que había puesto muy brevemente. Es esta que había explicado en su momento. La vuelvo a copiar ahora, más adelante. O sea, la copio en esta slide. La vuelvo a repetir ahora acá, es esta acá en verde. Y, perdón, esta de acá, perdón. Y la bayesiana, lo había hecho hace un momento, era la probabilidad de que esté entre mu infinito 1 menos L, o sea que la probabilidad de que el área esta, perdón, esto de acá es la probabilidad de que mu esté en mu up e infinito. La probabilidad de que mu sea mayor que mu up, dado n observado, tiene que ser igual a 1 menos L. Entonces, dado CL y dado n observado, esto me da el valor de mu up frecuentista y el valor de mu up bayesiano. Luce muy parecido, pero son conceptualmente completamente distintas. Una proviene de esta y el otro proviene de la otra de acá. Pero por supuesto, lo que puedo hacer es la tablita. ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho la tabla frecuentista? Les había dicho, hicimos la cuenta específica para 0 y para 3, y luego le dije que con 95% de confidence level se podía calculábamos el intervalo frecuentista, y ahora hago lo mismo, solo que hago esta cuentita de acá,
para distintos valores de n observado, 0, 1, 2, 3, para el bayesiano, donde en particular el caso concreto que yo había hecho es este 3 de recién. Entonces, este 3 es el que yo había hecho recién. Si lo hacemos para 1, 2, 3, dan estos numeritos. Y la sorpresa es que, si bien provienen de cosas completamente distintas, el límite superior frecuentista y bayesiano terminan siendo exactamente iguales. Y esto no es casualidad, es porque hay una relación matemática que vale particularmente para la poissoniana. Hay un paper que hace la cuenta y lo muestra. Y lo que es interesante es el mismo paper muestra que primero, ahora voy al mismo paper. Por supuesto, valles no podemos decir valles hay uno solo. Justamente valles no hay uno solo. Dijimos que valles dependía en particular de qué es lo que uno elegía para el prior. Y dije que hasta ahora, y este es el momento en que eso va a cambiar, estaba considerando un prior uniforme. Entonces, cuando uno tiene prior uniforme, los límites superiores frecuentistas y bayesianos dan lo mismo. Ahora enseguida vamos a completar esto acá y vamos a ver que no dan lo mismo. Y por lo tanto, la igualdad entre límite superior bayesiano y frecuentista vale solo para flat. Ese mismo paper analiza el caso del límite inferior y encuentra que esto no es cierto. Para el límite inferior no es verdad que el flat igual al frecuentista y bayesiano. Y entonces le preguntan, ¿hay algún prior para el cual el límite inferior da lo mismo para frecuentista y bayesiano? Y la respuesta es sí, es el 1 sobre mu. Entonces, si uno utiliza como prior 1 sobre mu, por la motivación que sea, es una igualdad matemática, ahí el límite inferior frecuentista y bayesiano dan lo mismo. Se lo digo como curiosidad, no porque lo voy a usar para nada. En cambio, el hecho de que frecuentista y bayesiano den lo mismo para el caso uniforme, flat, es importante porque es el caso principal que uno toma. Entonces, no deja de ser interesante que si uno va a reportar un límite superior, no tiene que ponerse a aclarar y si es frecuentista, si está haciendo frecuentista, está haciendo bayesiano siempre que el bayesiano haya sido un flat. Bien, lo que falta ahora analizar es qué pasa si tomo otros priors, como por ejemplo, en vez de pi mu constante, tomar pi mu igual a mu, o pi mu igual a 1 sobre mu, o pi mu igual a 1 sobre raíz de mu. Y claro, al cambiar el prior, cambia la distribución. Entonces ahora vuelvo al dibujito que tenía antes, que era la distribución del prior cuando mu era uniforme, y donde para n observado el límite superior era 7,75, que es este 7,75 de acá. Para valles uniforme y n observado igual a 3, habíamos hecho la cuenta y nos daba 7,75, bueno, es este de acá. Es este de acá, la integral de 0 a 7,75 del posterior da exactamente 0,95. Pero uno puede repetir esta función ahora, pero sin, para el prior, no poner constante, sino poner mu. Y entonces está claro que al poner mu, los valores de posterior con más grande mu se ven beneficiados respecto a los valores de posterior con mu más chico, porque por el peso le estoy multiplicando por un número más grande a los puntos de la derecha que el punto de la izquierda, y la curva se me corre en efecto para la derecha. Entonces esta curva ahora ya no es más esta de acá, sino que se lee a la menos mu por mu a la n observado por mu, donde el mu proviene del prior. En cambio, si para prior utiliza 1 menos raíz de mu, esto le da más peso a la izquierda. Tenemos esto. Y fíjense, dejé a propósito la línea en 3. Fíjense que acá se corrió hacia la derecha y acá se corrió hacia la izquierda, porque ahora le está dando más pesos a esto. Y entonces, si uno calcula el límite superior con un 95% de nivel de confianza, pero para distintos valores del prior, vemos que el resultado cambia. El 7,75 que teníamos hace un minuto, que es este de acá, ahora ya no es más 7,75, sino que se transforma en un número más alto cuando le doy más peso a la parte mu mayor, y le doy menos peso, y en este le doy más peso a la parte de mu más bajo. Entonces, en un caso me da 7,03 en vez de 5, y otro me da 9,13. Y entonces, este 7,03 y este 9,13, lo pongo acá el 9,13, acá el 7,03, y completo la tabla. Yo la cuenta la hice recién para n igual a 3, pero tenemos también la tabla para otros valores de n, y esto es la diferencia entre esta columna y esta columna, es el problema de Bayes, y es que el resultado depende del prior. A menos que haya una muy buena razón, uno tiene esta ambigüedad. Entonces, está claro entonces por qué estos números dan mayores y estos números dan más chiquititos, fíjense, respecto al de distribución uniforme. Entonces,
Bayes tiene toda una serie de ventajas, una de las cuales las vamos a ver enseguida. Entonces, una de las soluciones que se propone para Bayes es decir, bueno, digamos que utilizo Bayes con por la razón que sea, quiero este prior. ¿Está bien el intervalo que estoy obteniendo, el límite superior? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo ir y hacer lo que hicimos hoy al principio en esta clase, y es ir y calcular la cobertura de Bayes, ya que la calculamos para 3 frecuentistas antes del intervalo, ahora podemos hacer la cuenta para por ejemplo, para estos, y calcular cuánto vale la cobertura para estos. Y si, por ejemplo, nos da que el valor más bajo de la cobertura es 0,72 o 0,62, entonces puedo decir, bueno, es un intervalo bayesiano, es verdad que esto es arbitrario, pero le calculé la cobertura y me dio que la cobertura más baja es 0,62. Por lo tanto, si vos sos frecuentista y no te gusta esto que estoy haciendo, sabés que yo te encontré una receta que tiene una cobertura de 0,62 o mayor para todos los mu, y por lo tanto me la tenés que aceptar con tus criterios de frecuentistas. Bien. Eso en general les repulsa a los bayesianos, pero reconozco que los frecuentistas se la tienen que aceptar, porque le están dando un algoritmo para hacerlo. Bien. Entonces, lo que quiero ahora analizar es, en muchos casos, uno tiene un problema de Poisson en presencia de background, de fondo. Eso es típico, ya lo habíamos mencionado. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que le dije es que si uno mide fotones que vienen de una cierta galaxia, esos fotones que uno apunta a una región muy pequeña del espacio son los que vienen de la galaxia más todas las otras cosas que hay en la misma dirección, antes o más lejos que esa galaxia. Entonces uno ahí lo que está midiendo es el flujo que proviene de la galaxia, más el flujo, más el fondo, que el flujo que proviene del fondo de todo lo que yo estoy agarrando antes y después de esa galaxia. Entonces, en estos problemas, cuando uno necesita tener el dato del fondo, que se obtiene de distintas maneras. Por ejemplo, también lo había comentado, uno desenfoca la galaxia, mira en otras direcciones del cielo y obtiene lo que sería la luminosidad del cielo promedio, en el lugar ese que uno está midiendo, en donde sea, ya sea con el Hubble o con un telescopio en tierra. Y entonces uno apunta a otro lado, mira lo que está viniendo y después mira la intensidad de galaxia más fondo, más background, y le resta el background medido por ejemplo, de esa manera. Y imagínense, cada uno de los ejemplos que di en la primera slide de hoy básicamente se aplica. Por ejemplo, si si quiere buscar ciertas cosas que hay en sangre, puede ocurrir que el método que uno tiene de detectarlo, a veces tiene probabilidad de detectar, por ejemplo, uno está buscando si hay cierto virus. Puede ocurrir que su sustancia que le permite detectar si ese virus también da positivo para otro virus. Entonces, cuando uno compara el número de positivos, ese es el número de lo que quiere medir más el fondo, que simplemente en este caso contaminación. Pero cada una de las cosas, rápidamente el otro caso, porque ya que me acordé, en el caso del experimento Y, nosotros teníamos que nunca estábamos seguros si lo que veíamos en el detector era un neutrino. Entonces podía ocurrir que uno veía cierta distribución de energía en los tanques de Auger y eso podía ser un neutrino, podía que no serlo. Y en ese caso, uno tiene un fondo, una contaminación de positivos que no son lo que uno quiere observar. Entonces, lo que vamos a considerar ahora es el caso en el cual el mu de la Poisson tiene dos componentes. Uno, que es la señal que uno quiere observar, que es los ejemplos que conté en la primera slide de hoy, pero además hay un background. Acá tengo justo una lista de ejemplos, además, pero no importa, ya algunos conté, así que lo salteo. Entonces, la novedad ahora es que lo que yo mido no es lo que me interesa. Lo que me interesa es una cuenta, va a requerir que yo agarre lo que yo mido, le reste ese fondo, y eso va a ser lo que me interesa. Ahora, lo que vamos a considerar ahora es que este fondo lo conozco sin error. O sea, que lo conozco exacto cuánto vale el fondo. Ahora, ¿qué quiere decir que lo conozco sin error? Lo conozco sin error sistemático. El fondo tiene error estadístico, porque el fondo es Poisson. Entonces, las cosas que yo cuento cuando apunto alejándome de la galaxia a la cual quiero apuntar, que es las cuentas de fondo que va a haber, es un fondo
que si yo lo miro ahora y lo miro en un ratito, va a cambiar porque hay fluctuaciones estadísticas cuanto poissonianas. Cuando yo digo que conozco el fondo sin error, lo que quiero decir es que la poissoniana de la cual proviene el fondo que yo voy a observar tiene un mu que lo conozco perfectamente. Nunca me puedo sacar con un experimento de Poisson el error estadístico asociado a la magnitud background. Lo que sí puedo decir es que si digo no tengo ningún error sistemático, es que conozco el mu del background perfectamente. La clase que viene, probablemente si no la otra, vamos a darle una vuelta más a esto y vamos a agregarle que además hay error sistemático, o sea, que es lo que ocurre siempre. Y es que el fondo es poissoniano, fluctúa poissonianamente, pero aparte el mu de cuál proviene no lo conozco perfectamente. Lo conozco con una cierta incerteza, que no es estadística. La estadística es las fluctuaciones poissonianas, sino que es sistemático, y es que no conozco, por ejemplo, en el caso de, bueno, en cualquiera de los casos que mencioné recién de background, el background proviene de una Poisson en la cual el mu no está bueno, está mal llamado mu, no me refiero a me refiero que al parámetro poissoniano del cual proviene la background tiene una incerteza a su vez. Entonces, bueno, el problema que se plantea es esto. Entonces, desde un punto de vista frecuentista, la cuenta no es complicada, porque uno dice, bueno, ok, mu y b son las variables que estás midiendo, entonces la señal es mu menos b. A lo que midas, restale el fondo que mediste y, restale el fondo, o directamente restale el fondo, la mejor estimación del fondo que vos tenés, que es el verdadero valor de b, que es el Poisson del b. Bien, entonces, bueno, primero discuto la bayesiana. Entonces, de nuevo, el número de eventos que yo observo depende de dos parámetros. El S, que es desconocido, y el B, que es conocido. Y recuerden que normalmente lo que hace en Bayes es invierte y transforma la probabilidad frecuentista en un posterior sobre el parámetro. Entonces yo acá lo que estoy haciendo es aplicando Bayes, que ahora enseguida lo escribo ahí, donde a partir de la probabilidad, un dado valor de S y un dado valor de B, calcular cuál es la probabilidad de tener N, lo transformo, invierto el S y el N en entonces esta es la probabilidad de N dado S, y esta es el posterior de S dado N. Y la clave es que el B lo dejo del mismo lado en ambos casos, porque el B no es, no me interesa el posterior del B, el B es el que yo ya conozco, el que quiero encontrar es el S, a mí me interesa cuál es la probabilidad de que S esté entre un dado valor y otro dado valor. Entonces, no lo saco cuando la novedad acá de Bayes es que lo que estoy haciendo es haciendo una inversión parcial de variable, de parámetro a variable, a parámetro bayesiano. El B no, porque el B justamente, el parámetro B lo conozco. Donde, por supuesto, ahora esta probabilidad de la cual parto es esta. Ahora, la Poisson que tengo, mi Poisson depende de dos parámetros, del parámetro S y del parámetro B, pero la Poisson lo que le importa es cuánto es el valor S más el valor B. Entonces, en vez de tener E a la menos mu por mu a la n, dividido factorial de n, como la probabilidad de haber medido n, directamente me queda la probabilidad de E a la menos S más B por S más B a la n, donde en vez de mu reemplacé S más B. Entonces, se entiende que esta es la probabilidad frecuentista de observar n dado S y B, y a partir de haber observado n voy a inferir un límite superior en S, ese lo hacemos enseguida, y para eso, a nivel bayesiano, lo que uno hace es invierte esto, obtiene el posterior, por supuesto acá nuevamente estoy considerando prior, de ahora en más sigo con prior uniforme, no vuelvo a tal prior, automáticamente asumo que el prior pi de S es uniforme, entonces ya no lo pongo más, es constante, y entonces transformo el parámetro S, el S, que es parámetro que me determina n, lo determino en el posterior de S dado n. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Entonces, esta probabilidad es proporcional a esta probabilidad con el posterior me lo olvido, y esta probabilidad es la que tengo escrita ahí arriba,
Y por supuesto, como esto, como a mí me interesa la probabilidad de la distribución de probabilidad de S, que total esto es proporcional, el n este lo puedo tirar, total forma parte de la proporcionalidad. Acá simplemente vuelvo a repetir esta fórmula, sin el n, si no me equivoco, sin el n. Entonces, el posterior es proporcional a esto que hay en el numerador, que es lo que pongo acá en rojo. El posterior de S, dado n observado y dado b conocido, es proporcional a lo que puse, lo que había obtenido acá. Me paran si hay alguna duda, ¿no? Entonces, acá, ahora lo que tengo que hacer es escribir la función del posterior para distintos valores de n observado. Entonces, empecemos por n observado igual a 0. Ahora, si n observado es igual a 0, S más B a la 0 se me va, y lo que me queda es E a la menos S más B. O sea, me queda E a la menos S por E a la menos B. Pero como el B es conocido, quizás esto debería escribirlo, ¿se entiende? Bueno, me preguntan si no se entiende, si no lo esquematizarán. Entonces, repito, voy a calcular este posterior tanto para el caso de n observado 0 como para el caso de n observado no 0. Para n observado 0, S más B a la 0 es 1 y me queda E a la menos S más B. O sea, me queda E a la menos S por E a la menos B. Y el E a la menos B forma parte del proporcional, con lo cual directamente me queda E a la menos S. O sea que el posterior en presencia de fondo, cuando el n es igual a 0, me quedó esto de aquí. Cuando n observado es distinto de 0, el S más B a la n observado me queda, pero en esta primera parte el E a la menos B también se va, porque no depende de S. Yo estoy poniendo solo las cosas que son proporcionales a S. El resto normalizo integrando. Entonces, cuando es n observado distinto de 0, me queda el S más B a la n observado por n a la menos B, E a la menos S, el E a la menos B, el E a la menos B me lo olvido, y queda el E a la menos S, por lo tanto es esto. Entonces, el E a menos B lo saqué porque esto no es una igualdad, es un proporcional. Con proporcional quiero decir la dependencia de S, y gracias por la pregunta, la dependencia en S de este lado es proporcional a la dependencia de este en este lado. O sea, la dependencia de NS en este lado es una constante por E a la menos S. Donde esa constante no necesito ponerla acá, total después, ¿cuál es esa constante? Bueno, va a ser 1 sobre la integral de E a la menos S desde 0 hasta infinito. Entonces, cuando uno hace Bayes, no le importa todo lo que haya, uno dice, de incorporar en la cuenta, uno se lo olvida hasta el final. Y cuando llegó al final, lo que hace al posterior lo integra entre 0 y 1 y lo pone en el denominador, y eso asegura que el posterior quedó normalizado. Lo repito, cuando uno llegó a un posterior final en función del parámetro que uno quiere, que es S, integra esto con S desde 0 hasta infinito, y esa integral la pone en el denominador, y entonces ahora puede asegurar que esto en vez de un proporcional es un igual, porque esto dividido la integral es una magnitud cuya integral total vale 1. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es integrar el E a la menos S. Primero tengo que normalizarlo, por supuesto, y luego tengo que decir, ok, la integral de E a la menos S desde 0 hasta el límite superior tiene que valer 0,95. ¿Cuánto vale ese S? Para n igual a 0, la respuesta es... bueno, perdón, me adelanté. Entonces, ahora es como que tenemos una tabla de dos entradas. Acá hay dos cosas que me tengo que preocupar. Me tengo que preocupar, como bien lo ve acá en el posterior, me tengo que preocupar de cuánto vale n observado y cuánto es el valor de B. Dijimos que el B lo conozco, el B lo conozco sin error sistemático, pero si voy a calcular cuánto es el límite superior bayesiano, bueno, no alcanza con que lo conozca, me tenés que decir cuánto vale. Entonces acá tenemos 5 casos. No hay background, con lo cual tengo que reobtener la tabla anterior. Hay un background de 0,5, o sea, mi background es una variable aleatoria poissoniana cuyo MUVA es de 0,5, 1,5, 2,5 y 3,5. Entonces tenemos desde nada de background hasta una cantidad razonable. Y para cada valor de background, para cada valor que elegí de B, yo debería calcular el límite superior para cada posible n observado. O sea, si es n observado es 0, es 1, es 2, es 3, ¿cuánto es el límite superior? Como no tengo el lagar, elijo dos valores de n observado, el 0 y el 2. Entonces, para cada ejemplo de background,
voy a calcular el límite superior cuando el número observado es 0, primer renglón, o cuando el número observado no es 0 y en particular es igual a 2. Entonces ahora sí, primero elijo b igual a 0, me quedo en esto, y calculo entonces, este es el caso en el cual n es igual a 0 y b es igual a 0. Pero están a entender lo que voy a mencionar ahora. Al límite superior. Exactamente. Sí. Claro, es el límite superior con un nivel de confianza del 95%. Entonces, muchas gracias, Mariana. Lo que voy a poner, lo que va en esta tabla es el límite superior hecho bayesiano y hecho frecuentista. El frecuentista todavía no lo puse. El bayesiano ya puse el resultado. El límite superior bayesiano cuando el background vale lo que indico acá, para el caso en el cual observé 0 eventos o para el caso en el cual observé 2 eventos. Obviamente se puede poner 3, 4, lo que quieran. Entonces, para el caso n observado 0, lo que tengo que es integrar e a la menos s desde 0 hasta tengo que ver hasta dónde lo tengo que integrar tal que esto valga 0,95. Para el caso en el cual n observado es 2, tengo que usar porque ahora el n es distinto de 0, tengo que poner acá un 2, y entonces tengo que integrar la siguiente función, e a la menos s, por s más 2 al, perdón, estoy considerando b igual a 0. Sí, voy a mejor. Sí, a ver. Ah, claro, me voy de la... Sí, un cachito, sí. Sí, la verdad que es como que se va a necesitar ver los dos, pero... Entonces, cuando hago el caso b igual a 0, no, dejame un cachito, necesito copiar, a ver, necesito copiarme yo del... Ah, cierto, espera, entonces déjame que voy a mi tablita. Espera, yo tengo que encontrarla. Bueno, me voy a terminar cayendo. Ah, mirá lo que pasa. Con razón. Entonces, para b igual a 0 y n observado igual cual quería ser 2, entonces lo que tenemos que hacer es e a la menos s por entonces es e a la menos s por s al cuadrado. Entonces, esto integrado de 0 hasta el s up, diferencial s, normalizado por la integral desde 0 hasta infinito. Entonces, el posterior es esto. Entonces, vamos a poner, acá lo que va es el confidencial. Entonces, el posterior, que es e a la menos s por s más b que es 0 con b igual a 0 y n observado 2 es este. E a la menos s, s al cuadrado, y entonces lo que tengo que hacer es integrar esto a 0 infinito para normalizar, esto desde 0 hacia el superior, entonces el s up, que es solución de esta ecuación, es, por lo que tengo en la tabla, vale 6,3.
O sea, la integral desde 0 hasta 6,3 dividido la integral de 0 a infinito de a la menos s al cuadrado tiene que ser 0,95. Bueno, en algún lugar está la tapita, está la tapita. Y lo mismo con cualquiera de los ejemplos. Entonces, si uno reemplaza en la cuenta del posterior, reemplaza el valor de b, volvemos acá, eso lo tenemos que volver. Entonces, la cuenta que escribí recién, en particular, es para n igual a 2 y b igual a 0. Pero para cualquier combinación de b y n, no solo n igual a 0, 2, sino solo b esto, uno tiene la integral y lo que va a cambiar es el integrando que escribí recién, dependiendo de cuánto valga b, que de nuevo lo conozco sin error, y nops, que lo conozco sin error en el sentido de que, digo, si me di 3, es que no me equivoqué en medir ese 3. Y entonces, lo que nos da es este resultado. A ver, en particular, el caso con b igual a 0, que es estos dos, son de la tabla anterior que tenía, porque el caso Backrun igual a 0 es el que habíamos analizado. Ahora lo que se agrega es estas nuevas columnas. ¿Qué pasa con el frecuentista? Bueno, acá está en palabras lo que dije recién. Bueno, entonces, para el frecuentista, recuerden, estoy siempre trabajando con prior uniforme. Recuerden que en prior uniforme, el resultado frecuentista con Backrun igual a 0, que era lo único que teníamos hasta ahora, les había dicho que el límite frecuentista no importaba el n, para n igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, el límite superior bayesiano y frecuentista lo mismo. Por lo tanto, sin hacer ninguna cuenta adicional, yo ya sé cuál es el resultado frecuentista porque sé que es igual al bayesiano. La pregunta ahora es, ¿cuál es el resultado frecuentista que voy a poner acá cuando el número observado es 0? Para un background de 0,5. Más fuerte. Claro, 3 no va a ser. Entonces acá lo que me dicen es, el número que va acá no va a ser 3. Porque, nada, exactamente porque la cuenta, el frecuentista lo tenías en cuenta. Entonces, pero más que eso, me pueden dar la respuesta. Tenemos todo para que me la den. Y está en algo que yo mencioné cuando empezamos con esto, cuando empezamos con la parte... ¿Está ahí también? Ok. Es verdad. Ahí está, me fui. Ahora no lo pueden ver. Recuerden que lo que yo les había dicho era que a partir del, por ejemplo, a partir siguiendo con b igual a 0, a partir de que yo tengo 0 eventos de n observado, yo concluía que el límite superior mu era 3. Ese es nos acordamos de memoria. Entonces, en el frecuentista, yo había dicho, si n observado es 0, la cuota superior de mu es 3. Ahora, si yo le digo que el background es 0,5, ¿qué podemos decir de la señal? De la señal. Es el 3 menos 0,5, porque lo que yo mido es la cantidad total de eventos que vinieron. Si eso es señal más background y me dicen, mira, tu background es 0,5, ok, yo medí 3, quiere decir que el background tiene 0,5, el 2,5 restante, el 2,5 restante, no, el 2,5 restante, digo bien, es señal. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Este 2,5, simplemente lo que me está diciendo es el número total observado por vos fue 0. El 0 quiere decir que como límite superior es que la cantidad de cosas que te tuvieron que llegar, recuerden que el concepto de background es que yo cuando cuento mi n observado, no tengo manera de decir estos vienen de señal, estos vienen de background. El background justamente quiere decir que si no, no sería background. Background quiere decir que cuando yo cuento señal, también estoy contando background que viene. Entonces, si con n observado igual a 0 y sin background yo esperaba 3,
que, ¿cómo se llama? Si sigo observando 0, si lo que observo es 0, quiere decir que la fuente de lo que yo observo de esos 0, como un límite superior puede ser 3. Si me dicen que el background es 0,5, bueno, lo que queda para señal es 2,5. En este caso, el 6,3, lo mismo. Si el número observado es 2, el mu, el límite superior en mu era 6,3, cuando no había background. O sea, la fuente de lo que producía esos 6,3 eran mi señal. Ahora, mi señal sigue siendo la mezcla de señal más background. Solo que ahora, de los 6,3 que yo cuento, perdón, vengo acá. De los 6,3 que yo tenía, 0,5 vienen del background y 5,8 vienen del S. Y entonces, si ahora me corro de nuevo hacia la derecha, ahora paso de 0,5 a 1,5. Por lo tanto, tengo que bajar 1. O sea que este 2,5 se va a transformar en un 1,5. Y el 5,8 en un 4,8. ¿Por qué? Vuelvo a repetir porque esto es consistente. Porque yo, al observar 0, siempre miren la columna de 0, yo decía, el mu total es 3. Solo que este mu total acá era señal pura, acá era 2,5 de señal más 0,5 de background, y acá es 1,5 de señal más 1,5 de background. Y lo mismo con el otro. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿cuánto voy a obtener acá entonces, en esto que estoy marcando? ¿Cuánto voy a obtener para señal en este valor acá? 0,5. ¿Y cuánto voy a obtener acá? ¿Eh? ¿Vamos? ¿Los valientes? ¿Cómo? Exactamente, es menos 0,5. El intervalo frecuentista es que el límite superior de la señal es menos 0,5 de una señal que tenía que ser positiva. Entonces, esto es algo que ya apareció y lo discutimos en MS1. Bueno, esa es una de las ventajas de Bayes. Fíjate que Bayes no me dio negativo. Acá tenemos de nuevo un ejemplo donde Bayes tiene el problema del prior, pero da un resultado que ahora terminamos de discutir. Entonces, en primer lugar, este es un ejemplo en el cual el intervalo de confianza, cuando yo observo 0 y el background es 3,5, mi intervalo de confianza es del conjunto vacío. Nada, no tengo intervalo, me gasté toda la guita para decir, lo lamento, no tengo intervalo. Por supuesto, esto quiere decir, como esto fue construido frecuentísticamente, con un nivel de confianza de 95%, esto solo puede ocurrir 5% de los casos. Se sabía que 5% de los casos no iban a incluir el verdadero valor. Solo que al obtener yo esto, yo sé que justo mi experimento justo está en ese 5%. Entonces yo aceptaba de entrada que hay una probabilidad de 5% que mi intervalo no iba a incluir el verdadero valor. Lo que me cuesta aceptar es que además te digan, sí, vos sos el que no te tocó el verdadero valor, porque entonces mi medida no sirve para nada. Ese es el problema frecuentista de saber de que que la fracción que queda fuera del intervalo está todo bien, pero lo que no está todo bien es saber que yo soy el que está fuera del intervalo. Hay otra cosa más que acá es interesante de analizar, y es lo siguiente. Fíjense que en el bayesiano consideremos el caso en el cual el número de eventos observados es 0. Y analicémoslo para distintos valores de background. Entonces, olvídense por el momento de la columna 2, concéntrense solamente en las columnas que tiene el 0. Entonces, si yo tengo un experimento en el cual medí 0, y me dicen, mira, tu background es 0,5, o tu background es 1,5, o tu background es 2,5, ¿me importa a mí? Si yo ya obtuve 0, yo sé que mi medición fue 0, en mi medición te juro que no hay background, tampoco hay señal, pero background no hay. Entonces no puede ser que el límite que yo te voy a dar por haber medido 0 dependa de cuánto es el background, porque, ok, el background podría ser distintos valores, pero yo sé que en mi experimento que medí 0, seguro el background es 0. ¿Entienden el problema? Entonces, que el resultado dependa del background, independientemente de que no tenga sentido, además de esto de acá, que el experimento dependa del background cuando observo 0 eventos, suena ciertamente contradictorio. Es otra de las cosas que cuando uno entiende bien qué quiere decir el frecuentista se da cuenta que hay cosas que uno se está metiendo debajo de la alfombra sin que uno se dé cuenta. Entonces,
Acá, entonces, ¿qué situación tengo con este 3, 2,5, 1,5, 0,5? Y es que yo observo 0 eventos en todos estos, toda la primera columna, y sin embargo estoy cambiando el valor de la señal. Entonces estoy diciendo, el background, créeme que es 1,5. Entonces el tipo dice, muy bien, mi límite superior es 3, le resto el background que le creo lo que me dijeron y reporto 1,5. Pero momento, yo observé 0. O sea, la información que yo haya observado 0 no cuenta para nada. El background será 1,5, pero en mi caso particular fue 0. Porque no observé nada. Fíjense que eso no le pasa a Bayes. Bayes, a medida que va aumentando el background, el límite superior que corresponde a n observado 0 se mantiene constante. Vale 3. O sea, Bayes dice, si observaste 0 eventos, es porque tuviste 0 background. Entonces, tu límite no puede depender del background que habría si repetís el experimento bajo otras condiciones. A vos te dio background 0 junto con tu medición de 0. Entonces, ciertamente suena, este es otro ejemplo en el cual Bayes suena más razonable que frecuentista, y es que este valor 3 se mantiene constante. Entonces, las dos cosas extrañas, o sea, que molestan acá del frecuentista, primero, que te dé el conjunto vacío, el intervalo, y segundo, esta que es más filosófica que otra cosa, y es que el límite superior depende del background, cuando claramente en tu medición no tuviste background. Bien, entonces, para resumir, la situación es esta, de los límites frecuentistas versus bayesianos. En el frecuentista pueden aparecer intervalos de confianza vacíos. Cuando el número observado es 0, el límite en la señal depende del background esperado en otros experimentos que no es el que yo medí. Que es lo que estaba explicando recién. Y con más background se puede obtener límites más estrictos. Fíjense que, por ejemplo, suponete que tenemos dos experimentos que obtuvieron 2. Pero uno tiene 0 background y el otro tiene 2,5 de background. Espera. Entonces, repito, tengo dos experimentos. Uno que se mataron para eliminar completamente el background, vamos a ser razonables, y tiene un background de 0,5. Muy poco blanco porque hicieron muy bien toda la parte experimental. Y hay otros tipos que también hacen un experimento para medir la misma magnitud. Cuando les miden 2, pero ellos, bueno, no pudieron hacer nada al respecto y tienen un background de 2,5. Será porque porque no quisieron invertir dinero, porque no se podía bajar el background, por lo que sea, pero tienen un experimento claramente peor. El background 2,5 es peor, en un experimento es peor que un background de 0,5. Eso no importa cómo uno lo analice. Entonces, uno tiene peor background que el otro. Ambos midieron lo mismo. ¿Pero qué hay de límite superior? A este le dio 5,8 y a este le dio 3,8. ¿Y cuál límite superior es mejor? Yo les digo, este experimento reportó un límite superior de 5,8 y este limitó uno de 3,8. ¿Cuál mata al otro? Claramente el de 3,8 me dice, esto no, ¿de qué? Vos decime que no puede ser mayor que 5,8, pero yo vengo y te digo mucho más, no puede ser mayor que 3,8. Yo estoy siendo mucho más estricto, te estoy dando un resultado más interesante si te doy un límite superior a 3,8 contra el otro que a 5,8. Entonces, fíjense, el tipo que tenía el experimento peor tiene un resultado más significativo que el tipo que tenía un background mejor que le dio 5,8. O sea, pese el experimento en principio peor, se dieron las circunstancias, no es que pasa siempre esto, se dan las circunstancias de que el resultado con el resultado 2, el resultado es mucho peor. Lo cual merece ser razonado, merece ser discutido, pero quiero señalar las cosas que están pasando detrás de esta tablita. También pasa con Bayes en menor magnitud, exactamente, sí, me olvidé mencionarlo, claro. Fíjense que este de 5,8 pasó a 4,6, no pasó a 3,8, pero también cayó. Entonces, eso es lo que se resume en la siguiente tablita. En la siguiente tabla tenemos el límite en la señal que hay en función del background para distintos valores de n observado. Entonces, acá tenemos el azul y el rojo para n observado 0, 1, 2, 3 y 4, para distintos valores del background. En particular, yo lo que tenía había hecho los casos de 0, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5. Acá directamente está en un continuo en función del background. Entonces, lo primero que nos encontramos es que si el número observado es 0, es lo que les había mencionado, el número observado es 0,
El frecuentista va cayendo linealmente y se mete tranquilo en la zona prohibida. Esa es esta curva de acá. A medida que va aumentando el background, la señal, como la señal más background tiene que ser el total, lo que tengo es que entonces el límite superior en la señal va cayendo. Mientras que para valles, si el número observado es 0, tengo que mirar entonces este 3, este 3, este 3, este 3, este 3. Si el número observado es 0, el límite no depende del background, y es esta línea roja que tenemos acá horizontal. Entonces, las columnitas con n observado igual a 0 están resumidas en esta que va cayendo y esta que se mantiene constante. La otra que tengo en esta tabla es el caso de 2. Entonces, si analizamos el caso de 2, tenemos que mirar este de acá. Y entonces, nuevamente, lo que tenemos es que el límite, si bien yo acá, en el caso 2, no me metí en el negativo, está claro que a medida que siga aumentando el background, este 2,8 va a ser un 1,8, 0,8 y se va a transformar en un menos 0,2. O sea, que si sigo suficiente, también se va a meter en la zona negativa. Y eso es lo que me señala esto que va cayendo linealmente. En cambio, el bayesiano hace una dependencia más interesante a medida que aumenta el background. Y es que, si bien el límite de la señal, de nuevo, estas curvitas rojas son para, yo acá lo hice para 2, pero la cuenta se puede hacer para distintos valores de background. Y entonces lo que tengo es que a medida que va aumentando el número, la cantidad de background, mi medición con un dado n observado tiende a la medición con n observado 0. Repito lo que quiero decir. ¿Pregunta? Entonces, repito, suponete que el n observado es 1. El límite superior con n observado 1 varía con el background, como recién señalaron, bien señalado, y va tendiendo al valor de n observado 0. Lo mismo si observo 2, a medida que aumento el background, esto va tendiendo hasta que tiende asintóticamente al caso 0. Y eso tiene sentido, porque si yo tengo muchísimo background, tener 0 o tener un evento es casi lo mismo. Esperaría que el resultado realmente sea el mismo. Si yo tengo un experimento que está recontra dominado por background, el medir 0, medir 1 justo son fluctuaciones para abajo y un número muy grande del background. Y tener 0, tener 1 cuando el background es 4,5 son resultados comparables y por eso esta curva roja tiende hacia la n observado 0. En ese sentido tiene sentido. ¿Cuál era la pregunta? El background, alguien me lo tuvo que dar. Sí, sí, no. Ah, claro, el prior es de S. Entonces, el prior es la distribución de S. Con lo cual, yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, el prior señala mi conocimiento previo al experimento. Entonces, por ejemplo, en el caso de la galaxia, el prior lo que me dice es el número de fotones por segundo que me llegan de esta galaxia. Yo no tengo información, entonces puede ser cualquier número entre 0 y, digamos, 20, uniforme entre 0 y 20. Luego el background va a tener que ver con el experimento que yo hago, pero el verdadero valor de lo que viene de la galaxia está dado por el S. Entonces está bien que no dependa del background del prior, porque me da información sobre el S, no sobre el background. Bueno, ok, terminamos acá.